Nos ubicamos en el tablero político de acá, de nuestro país. En este caso, con los ojos puestos en el interior. Presenta Seguros Sura. Más que una aseguradora, una solucionadora. Este domingo tuvo lugar en Soriano una manifestación que reunió a cientos de simpatizantes y dirigentes del Partido Nacional en apoyo al exintendente Guillermo Besossi, que hace 10 días es el foco de buena parte de la atención porque fue imputado por 7 delitos de corrupción a instancias de la fiscal Estela Alciaturi. Ahora, ¿dónde tuvo lugar la concentración? Ahí hay un detalle importante. Fue en la chacra de Besossi, ya que justamente el ex jefe comunal se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria por 180 días con tobillera electrónica, según dispuso como medida cautelar la jueza del caso, Jimena Menchaca. Hablando frente a sus simpatizantes, una parte de ellos llegados a caballo, el dirigente blanco dijo que estará eternamente agradecido por el respaldo que ha recibido dentro de su partido y defendió nuevamente su inocencia. Yo soy inocente, yo no toqué nada, no hice nada. Por eso quiero que vengan y me pregunten de qué se trata. Y voy a decir algo que también le digo, sentí impotencia, no poder ni siquiera que alguien venga y me pregunte esto, ¿qué hay? ¿Es cierto lo de esto? Romina, estamos ante un hecho singular, este que se está dando en el departamento de Soriano, que a su vez tiene proyección nacional. ¿Por qué digo que es singular? Me animaría a decir sin precedentes, porque estamos asistiendo a un candidato que hace campaña encontrándose en prisión domiciliaria y además con tobillera electrónica. Me gustaría que nuestros oyentes nos ayudaran. ¿Hay antecedentes en la historia política, por lo menos en la historia política reciente de nuestro país, de algo así? Creo que no. Y esto, por supuesto, le va a dar a la campaña electoral departamental de Soriano un condimento único, fuerte, un condimento que será muy interesante de evaluar por la ciencia política, por los expertos en la ciencia política, ¿no? No estamos hablando además de un candidato menor, no estamos hablando de alguien que se presente de manera simbólica por la intendencia de Soriano, no, estamos hablando de un caudillo de gran trayectoria que tiene ya una historia como jefe comunal, que casualmente está yendo ahora por la reelección, por una nueva reelección. O sea, estamos hablando de un candidato con serias chances de ganar. ¿Va a hacer campaña? Porque lo de ayer fue de hecho como el lanzamiento de la campaña. Él dijo que no, que la campaña se va a comenzar a desarrollar dentro de unos días, pero lo de ayer tuvo ese aire, ¿no? Tuvo ese aire por lo menos de un pre-lanzamiento, ¿no? Por lo menos le va a implicar el ingenio y la astucia para comunicar de forma distinta, ¿no? Totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados en una campaña, ¿no? Hoy en día los medios lo permiten, las comunicaciones lo permiten, pero allí seguramente tengamos una novedad, un panorama interesante a mirar de cómo es una campaña con estas características. Marca un contraste con otro hecho político judicial reciente. Charles Carrera, del Movimiento de Participación Popular, del Frente Amplio, recuerden, fue protagonista semanas antes de las elecciones, cuando Fiscalía pidió que se le levantaran sus fueros para poder investigarlo en ese caso que ya lleva tantos años de presuntas irregularidades en el hospital policial cuando Carrera fue director general de Secretaría en el Ministerio del Interior. Por supuesto, fue un paso muy incómodo el que dio Fiscalía en plena campaña electoral. ¿Y qué fue lo que hizo Carrera en ese caso? Renunció a la candidatura, ¿no? Optó por dar un paso al costado. Incluso había problemas formales para hacerlo porque las listas ya estaban impresas, sí, claro, etcétera. Pero Carrera dijo, me corro. Entre otras cosas,
porque, claro, que había la posibilidad de que Carrera, continuando como candidato, mientras sobre él pesaba esa investigación que se iba a iniciar, fuera para el Frente Amplio, fuera para el MPP un lastre, ¿no? Fuera un nombre que echaba para atrás, que le complicaba la campaña a su sector y a lo que entonces era la oposición. Acá lo que encontramos es la actitud contraria. Yo sé que los casos son distintos, que estamos hablando de decisiones de fiscalía diferentes, pero acá encontramos la decisión contraria. Besosi toma a su favor el hecho de encontrarse en prisión domiciliaria e imputado, se coloca como víctima de un abuso del sistema policial, del sistema judicial, incluso dice que es un preso político y recarga su campaña desde ese posicionamiento. O sea, la campaña de Besosi, que seguramente tenía un tema central, tenía propuestas, tenía un programa, ahora agrega este factor, el factor preso político, el factor dirigente perseguido, el factor incomprensión a propósito de lo que es un intendente, sobre todo en un departamento del interior, y el papel que juega. Claro, es una jugada de riesgo, ¿no? Es una jugada de riesgo. Podría pasar que esa situación le jugara en contra. Este es uno de los grandes puntos de interrogación. Besosi decide doblar la apuesta, ¿no? Decide huir hacia adelante. Está imputado, está con prisión domiciliaria y tobillera. Él dice, yo tomo esto como un argumento más para que la gente me vote. Podría ocurrir lo contrario, podría ocurrir que una parte de la población que pensaba votarlo dijera, no, pará, si contra él existen todas estas imputaciones, si hay una investigación corriendo, si hay delitos de corrupción de por medio, vamos a votar en blanco, vamos a votar a otro. Podría pasar, ¿no? Podría pasar lo contrario, podría pasar que esta situación lo perjudicara. ¿Y cuál es el otro riesgo? Supongamos que gana. Bueno, también está ahí un riesgo. ¿Cuál? El de que una vez consagrado como intendente nuevamente, se encuentre con un fallo judicial contrario que lo obligue a dejar el cargo. O sea, estamos ante una decisión interesante desde el punto de vista del análisis político, pero una decisión que tiene una cantidad de matices, una cantidad de puntas. Por otro lado, tenemos al Partido Nacional, porque no solamente el intendente está jugando esta carta, tenemos al Partido Nacional. ¿Cómo se planta el Partido Nacional? Recordemos, el Partido Nacional se juega mucho en estas elecciones departamentales. Es obvio, ¿no? Absolutamente obvio. Acaba de perder la elección nacional, pero el Partido Nacional sabe que tiene un peso tradicional fuerte en el interior, en los gobiernos departamentales. Y por lo tanto toma de algún modo las elecciones del 11 de mayo como la revancha, como la compensación de lo que acaba de ocurrir en las elecciones entre octubre y noviembre. Y además, justamente por la forma como votó el Frente Amplio, por el hecho de que el Frente Amplio llega al gobierno nacional, ya sabemos, existe la posibilidad de que el Frente reciba por esa vía un empuje adicional y se encuentre en condiciones de acceder a más intendencias de las que hoy tiene, ¿no? Se da como un hecho que el Frente renueva en Montevideo y Canelones. No está tan claro el caso de Salto. Bueno, pero ¿qué pasa si justamente con el envión del gobierno nacional, como pasó en otras oportunidades? Claro, como pasó en el año 2005, avanza y obtiene otras intendencias? Bueno, ese es otro desafío para el Partido Nacional ahora en el 11 de mayo. Bueno, en esas condiciones, con ese contexto, con ese telón de fondo, el Partido Nacional juega fuerte. Se juega también, en el caso de Besosi, a todo o nada. Sí, ¿no? Es que ahí no era obvio, ¿no? O sea, estoy pensando sobre todo en la competencia interna que hay entre las dos corrientes en el Partido Nacional.
Eso se plasmó, por ejemplo, en lo que fue el caso Caramen Artigas, con sus diferencias, pero allí pesaron ese tipo de cosas, ¿no? Esas competencias internas. Respaldaban unos y otros no tanto, y otros cuestionaban, eran sumamente duros. Acá no, acá cuando existía esa duda sobre qué actitud iba a tomar todo el partido, si salían solo a defender lo de su sector o algún dirigente en particular, no, acá se abroquelaron, digamos, todos y salieron en esa defensa. Y ahí lo que señalan es que primó, sobre todo, la cercanía y la historia de Besosi como dirigente que le llega a todos y que tiene un buen relacionamiento en general con todos los sectores y los dirigentes principales. Sí, a ver, ya que mencionabas el caso de Artigas, hay diferencias con el caso de Artigas, ¿no? En aquel expediente había condenas. Había acuerdos a partir de procesos abreviados, pero lo cierto es que había condenas. Claro, ellos aceptaban, ¿verdad?, lo que el delito que se le imputaba y por eso acordaron. Y bueno, quizás por eso entonces no había otra, pese a esas diferencias internas que decías que existieron, no había otra que ir por la tachadura, ¿no? Por tomar la resolución que tomó el Partido Nacional, impidiendo a los condenados que utilizaran el lema, que se presentaran como candidatos. Ahí había condenas. Pero está el otro antecedente. Recordemos el caso del intendente de Colonia, Carlos Moreira, en las elecciones del año 2019. Ahí no había condenas. Ahí hubo una filtración a la prensa, el inicio de una investigación en fiscalía, y ahí, sobrecaliente, el Partido Nacional resuelve apartar a Moreira, ¿no? No esperó. No esperó, tomó una medida en la que cortó por lo sano. Moreira al costado. Sí. Es cierto que después, ya sabemos cómo siguió la historia, ¿no? Moreira terminó siendo exonerado de responsabilidad en la justicia y Moreira terminó volviendo al Partido Nacional y ahí está ejerciendo como intendente nuevamente. Pero lo que quiero decir, el comportamiento del Partido Nacional ante otro caso complicado en el año 2019 fue diferente, fue cortar así, drásticamente. En esta ocasión no, en esta ocasión se va al respaldo pleno, diría prácticamente pleno, porque me pareció interesante una observación que hacía este fin de semana en El Observador el periodista Leonardo Pereira. Decía que entre los blancos, los pesados, entre comillas, le ganaron a los Bambis. Los pesados le ganaron a los Bambis. ¿Por qué? Y bueno, porque hubo algún dirigente que trató de marcar un matiz. En las primeras declaraciones, por lo menos, ¿no? Sí, en las primeras y las segundas, cuidado, ¿no? Fue Martín Lema, concretamente. Sí. Martín Lema se atrevió a decir que lo ocurrido era un episodio triste, que con cualquier persona la justicia tiene que ir a fondo, y agregó: la circunstancia de personas que agarran para el lado que no tienen que agarrar se da en todos los partidos políticos, en todas las actividades, y cada vez que eso se da hay que lamentarlo. Lema indicó que Besosi no debería continuar con su candidatura si finalmente fuera condenado. Esas fueron las declaraciones, como veremos, relativamente cautas. Si finalmente fuera condenado, además. Por eso, fue cauto, fue bastante cauto Lema, pero lo que pasó fue que no se tiró a abrazar a Besosi de una, ¿no? ¿Y cuál fue la consecuencia? La forma como le salió el senador Botana, Sergio Botana, ex intendente de Cerro Largo, por su historia, ¿no? Que dijo: llegó el momento de dejar de ser Bambis inocentes y de pensar que esto es por casualidad, cuando señaló: hay culadas de tratamientos judiciales que duermen la siesta y casualmente son de frentistas y sindicalistas. Así que de esa manera lo trató Botana a Lema. Y fue esto lo que se impuso, porque recordemos que el directorio del Partido Nacional salió con una declaración terminante, ¿no? Terminante, no solamente en respaldo a Besosi, sino además cuestionando... Con sus críticas a la Fiscalía. Claro, cuestionando la actuación de la fiscal del caso y cuestionando lo que existiría dentro de la Fiscalía, un ambiente tendiente a perjudicar mayoritariamente a figuras del Partido Nacional. Ese fue el tono, ese fue el contenido de esa postura que terminó adoptando el Partido Nacional,
con la cual ahora corre, con la cual ahora encara y debe recorrer la campaña electoral rumbo al 11 de mayo, cuando no se sabe cómo va a continuar esta historia. ¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy. ¿Cómo va a continuar esta historia? ¿Quién está seguro de que este caso, el de Soriano, no marca un antes y un después en cuanto a los límites que desde la justicia se ponen a la forma como se conducen tradicionalmente los intendentes y sobre todo los intendentes del interior en nuestro país? No sabemos. Está claro que, como dice Besossi, esto de ayudar, esto de facilitar determinados trámites, determinadas soluciones a situaciones que los ciudadanos plantean, es moneda corriente en el interior. Eso está claro. Ahora, en este caso en particular, hay algunas de esas partes que forman el nudo de la investigación en Fiscalía que revisten otro alcance. Hay algunas que, siendo práctica común, ahora se encuentran con una fiscal y una jueza que dicen, sí, chau, muchachos, será común, pero contraviene la ley. No sabemos qué va a terminar ocurriendo. Ahí está otra de las puntas interesantes del caso de Guillermo Besossi. Pero también hay que agregar que la propia actuación de la fiscal y de la jueza tiene puntos grises, tiene puntos discutibles, ¿no? Y por eso también allí hay signos de interrogación. Tú estabas mirando, por ejemplo, Romina, la apelación, ¿no? La apelación que presentaron justamente los abogados de Besossi este fin de semana, o por lo menos este fin de semana tomó Estado Público a través de una nota del diario El Observador, donde justamente, ¿no? Más allá de los argumentos jurídicos, donde señalan varias cosas, ¿no? Que se vulneró flagrantemente el derecho de la defensa, pero sobre todo ponen el foco en esto. ¿Por qué señalan como uno de los principales argumentos de por qué tuvieron dificultades para incluso defender a su defendido? Bueno, por lo extenso que era el expediente, ¿no? Que contenía esta investigación. Estamos hablando de una investigación que lleva años, ¿no? Sí. Ellos hacen en su escrito un repaso de cómo transcurrió la jornada del jueves 13 de marzo. Y concluyen que la formalización de la investigación, desde que se detuvo al exintendente en su casa hasta que se lo imputó a última hora de la noche, no llevó más de 9 horas 30 minutos. Y entonces, dicen los abogados, para ello fue humanamente imposible analizar el material en ese lapso. ¿Por qué? Y bueno, porque recuerdan todo lo que implica, ¿no? Todo el material que estaba implicado. ¿De cuántas páginas estamos hablando? Sí, la carpeta investigativa consta de 17 carpetas, 11 subcarpetas que contienen documentos, informes, materiales contables, horas de audios de escuchas telefónicas y declaraciones de testigos. Y ¿Qué dicen ellos? Al momento en que se plantea la solicitud de imputación y las medidas cautelares, ellos, los abogados, que tenían el derecho de apelar, no se encontraban en condiciones de efectuar la defensa técnica. Era humanamente imposible, insisten, aludiendo a lo que establece la ley 19.293 sobre el proceso ordinario en materia de crímenes y delitos, donde se indica la defensa tendrá la posibilidad cierta de contradecir el planteo en referencia a lo que la Fiscalía buscaba. La función del juez en esta etapa se sintetiza en analizar el planteo fiscal y la contradicción articulada por la defensa, dicen los abogados. Bueno, la contradicción articulada por la defensa esa es la que no pueden hacer. O prácticamente no existió. Sin embargo, destacan los abogados, la jueza procedió. La jueza habilitó la imputación y no solo eso, sino que dispuso también la prisión domiciliaria y la tobillera electrónica por 180 días. Esto. Y además señalan que
con cómo hizo la jueza, dicen, para tener los elementos suficientes cuando es una carpeta tan extensa, ¿no? También, cuando se debería haber enfrentado ella también a las mismas dificultades que tuvieron ellos para poder procesar todo el material, que dicen, en la nota por lo menos, señalan, lo siguen procesando, ¿no? Siguen trabajando sobre todos esos archivos que estaban en el documento, en el expediente. Entonces, esta apelación, junto con lo que el propio Besossi ha dicho, nunca me llamaron a mí a declarar. De repente me encuentro con que vienen a buscarme a mi casa y me llevan detenido. Que en todo caso él pensaba ir como testigo, ¿no? Entonces, estos argumentos que manejan los abogados de Besossi también pueden incidir en este escenario político que estamos comentando, ¿no? Porque, ¿qué pasa si esta apelación tiene éxito? Uh-huh. ¿Qué pasa si la imputación cae? ¿Qué pasa si la prisión domiciliaria cae? Si se le retira la tobillera electrónica. Todas estas novedades que pueda haber en este proceso judicial van a tener su incidencia política, van a pegar en una campaña electoral departamental de Soriano, que evidentemente se sale de la norma, se sale de las costumbres, pero van a pegar también en todo el escenario político nacional, van a pegar en las otras 18 elecciones departamentales que se vienen. En Perspectiva. Ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X.